Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar apertura al encuentro Integrando Ciencia y Espiritualidad de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Soy la doctora Raquel Inés Bianchi, presidente de la sociedad. Son todos muy bienvenidos y este año compartimos la presentación junto al capítulo de Salud Mental y Espiritualidad de la Asociación Argentina de Salud Mental. En el día de hoy vamos a escuchar a la licenciada Mirta Gorelick, quien nos va a presentar el tema de trastornos alimentarios en pandemia, enfoque biológico, psicológico y espiritual. Mirta Gorelick es licenciada en psicología y especialista en trastornos alimentarios, formada en el Hospital de Niño Ricardo Gutiérrez y en la Universidad de Favaloro. Fue directora y docente del posgrado en trastornos alimentarios de la Asociación Médica Argentina. Muy bien, adelante. Gracias, bueno, buenas tardes a todas. Bueno, yo voy a hacer una exposición y después me encantaría poder intercambiar con ustedes y que puedan hacer preguntas. Bueno, la pandemia nos sorprendió a todos, no sabíamos qué iba a pasar, apareció mucho miedo, incertidumbre, angustia ante las pérdidas. ¿Se acuerdan que en los comienzos no sabíamos nada del COVID, no estaba la vacuna? Bueno, y la verdad, en relación a los trastornos alimentarios, aumentaron mucho. Yo les traje una investigación de la Facultad de Psicología de la UBA, muy interesante, que es cuantitativa, que se las quiero leer. Bueno, que habla del impacto del COVID, ¿no? La pandemia de COVID-19 constituye una emergencia sanitaria a nivel mundial, asociada a importantes consecuencias psicosociales. El presente trabajo tiene por objetivo conocer el impacto del aislamiento preventivo y obligatorio, originado por dicha pandemia, sobre los hábitos alimentarios y la imagen corporal en mujeres con sobrepeso y obesidad, que residen en Argentina. Participaron del estudio 845 mujeres de edad media, presentaron sobrepeso y obesidad, y 556 presentaron peso saludable. Se utilizaron cuestionarios online en los que se incluyeron preguntas sobre el impacto percibido del aislamiento. Resultados: las mujeres con sobrepeso y obesidad refirieron haber aumentado la frecuencia de picoteo entre comidas, atracones, la conducta dietante y el uso de laxantes, diuréticos y pastillas para adelgazar, en menor medida en comparación con las mujeres con peso saludable. Asimismo, presentaron mayor preocupación y percepción negativa de la imagen corporal. O sea que la pandemia trajo muchas consecuencias en nuestros hábitos, porque fue algo que nos afectó mucho, sobre todo también en los adolescentes. A mí me pasó que me llegaron muchos casos, muchos más extremos y con muchos más desequilibrios en relación a casos de bulimia, casos de ingesta de diuréticos, casos de ingesta de laxantes, ¿sí? Distorsión de la imagen corporal, ¿sí? Bueno, esto creo que es efecto del aislamiento que hubo. Pero a partir de la pandemia también todavía, y porque son enfermedades que están relacionadas con lo biológico, con lo psicológico, con un modelo sociocultural, y bueno, y después también me voy a referir al aspecto espiritual. Entonces, en pandemia, lamentablemente, aumentaron mucho más los casos de trastornos alimentarios, ¿sí?
y cambios de hábitos en cuanto a la alimentación. ¿No podés pasar? Está. Bueno, quiero definir, ahí está, no, ahí está, no, solamente un problema vinculado a la comida o peso, sino que se debe en gran medida al intento desviado de responder a dificultades o conflictos de distintos órdenes, ¿sí? Las personas que sufren de trastornos alimentarios en general se calman en situaciones de tensión comiendo o teniendo sistema de purgas, compulsiones, diuréticos, digamos, dentro de los trastornos alimentarios hay una variedad muy grande. ¿Qué pasa? Una vez que un trastorno se ha instalado, adquiere vida propia y se robustece por las mismas consecuencias biológicas y psicológicas de la restricción alimentaria, de los atracones y mecanismos de purga. Por ejemplo, una persona cuando reiteradamente vomita, en un momento de esta repetición que vomita, ya desde lo biológico tiene automáticamente vomita igual, como que se hace un mecanismo, ¿sí? Y desde lo psicológico también, porque ante un momento de angustia o cuando no puede resolver algo, la manera de encaminarlo es con el vómito, algunas personas con diuréticos o algunas personas con laxantes. Imagínense que esto es algo muy destructivo. Está en el género humano y en las personas que sufren graves temas alimentarios, ¿sí? Entonces, concientizar esta situación y trabajarla es un desafío de la clínica muy importante, ¿sí? Yo en este momento trabajo con pacientes bastante graves que han pasado de muchos tratamientos y me llegan por recomendación, porque la parte de redes, yo realmente, bueno, se van a dar cuenta que no es mi fuerte, pero vienen por recomendación, porque por ahí una persona padeció mucho tiempo un trastorno, la ayudó, y bueno, como son muchos años, es como, se hace como una cadena de recomendaciones. Y aparte, que cuando la persona se cura de esta enfermedad, realmente hace una transformación y una conciencia de la vida, del amor, del cuidado muy importante. O sea, esa parte destructiva que hace que se lastime, que se odie, hay pacientes adolescentes que se lesionan el cuerpo también dentro del trastorno, o que vomiten muchas veces, o bueno, que ingieran sustancias que esto hace muy mal al organismo. Bueno, hay un momento que en el tratamiento esto se puede frenar, ponerle palabras y ponerle mucho amor. Yo digo que los trastornos alimentarios son una clínica del desamor para transformarse en amor. No sé si se comprende este concepto, porque esta parte destructiva, psicoanálisis lo puede llamar pulsión de muerte, bueno, está a veces muy arraigada en adolescentes o en personas que inconscientemente se hacen mucho daño y donde hay peligro, digamos, de vida. Cuando hay muy bajo peso o una persona que toma laxantes en forma reiterada y en mucha cantidad de diuréticos, ustedes saben que hay todo un desequilibrio del cuerpo, del corazón, de los electrolitos, de lo hormonal, es peligroso, ¿sí? Entonces, algunos de los rasgos
si bien cada paciente es único, es especial, es particular, algunos de los rasgos frecuentes en estos pacientes son alexitimia. Es decir, por ahí uno le pregunta al paciente, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pasó? No tienen un registro de cómo se sintieron, si les pasó. Nosotros decimos que hay una déficit en la sensibilización, porque no puede poner en palabras y contar si tuvo un problema, si se sintió mal en el trabajo, con compañeros, con un amigo, con el novio, ¿sí? Alexitimia, o sea, es una falta de poder decodificar algo que le pasa. Esto muchas veces va acompañado de baja autoestima. Yo estoy hablando en este momento cuando el paciente, digamos, puede estar transitando un primer momento de trastornos alimentarios, ¿sí? Otra característica que es muy común es la dificultad en la separación e individuación. Muchas veces en el vínculo materno se da como mucho pegoteo, mucha sobreprotección o lo inverso, mucho abandono, o sea que hay como mucho desequilibrio. Hay un trastorno de la autoimagen corporal, por ejemplo, un paciente que por ahí viene diagnosticado con bulimia, con anorexia, uno le pregunta, ¿cómo te ves? Y por ahí se ve mucho más, más gordo de lo que es o más flaco de lo que es. O sea, hay una distorsión de la imagen, no se ve realmente cómo es, ¿sí? Y esto es muy interesante verlo cuando comienza un tratamiento, y más adelante el tratamiento, cuando un paciente se puede empezar a ver. Cuando se puede empezar a ver y verse bien, ¿no? Muchas veces aparecen conflictos con la sexualidad, siempre vamos a los dos extremos, o promiscuidad en algunos casos, o falta de sexualidad, porque muchas veces hay amenorrea. Hay muchas veces trastornos del pensamiento, por ejemplo, algo que me pasa y está muy exagerado o muy maximizado, o sea, es como muy terrible, muy terrible, o muy, como que no lo registran, o sea, se pasa del todo o nada. Hay mucha impulsividad, por eso los atracones y la falta de no poder parar, frenar el impulso, ¿sí? Renunciar a que, bueno, si como mucho o vomito o me tomo laxantes o me tomo diuréticos, me hace daño, o sea, no puedo frenar, ¿sí? Nosotros a veces decimos que se pasa al acto, o sea, no se puede frenar esta situación. Y hay muchas veces obsesión, ¿sí? Bueno, cuando llegue al peso, mucha obsesión con el peso, cuando esté delgado, cuando pese 40 kilos, cuando pese... O sea, parece que el paciente muchas veces termina siendo un peso, no una persona, un peso. Cuando pesaba 40, cuando pesaba 50, digo, pero ¿qué es cuando pesabas 40? No, yo ahí estaba bien, y por ahí en ese momento estaba desnutrido, ¿sí? Hay una cuestión en relación al peso y al número, como si él se olvidara que es una persona integral y pasa a ser un número. Bueno, hablando un poquito de la alimentación y cómo se construye el vínculo con la comida, es muy interesante, bueno, ver cómo una mamá o la persona que le da de comer va creando ritmos biológicos, digamos, ausencias y presencias en relación al pecho. La alimentación, el significado que tiene, que es el primer encuentro con un otro primordial, ¿sí? Que primero va a cumplir una necesidad biológica, porque uno no puede subsistir si no come, ¿sí? Se muere. Si las personas no comen, se mueren.
Y aparte no es como la respiración que uno puede respirar solo. Uno necesita de un otro, la mamá o una persona, una abuela o un hombre que le dé de comer. O sea, se necesita un hombre. Hay un aprendizaje de señales muy interesante porque uno se conecta con el bebé, con la vista, con el oído, con el tacto, con el olfato y con la palabra, ¿sí? Entonces, en ese vínculo con el bebé, cuantos más sentidos intervengan, más pulsión de vida, más vitalidad y más amor hay. Pero ¿qué pasa? A veces esto no se hace a propósito, ni tiene nada que ver. Yo soy totalmente contraria a echarle la culpa a la madre, estoy totalmente en desacuerdo. A veces uno como mamá hace la mejor versión que puede, ¿sí? Porque uno tiene una historia y hace lo que puede. Y a veces no decodifica que, bueno, que no es hambre, que por ahí quiere caricias, o que por ahí se hizo pis, bueno, distintas necesidades que tiene el bebé. Entonces, este vínculo con el alimento, que en principio empieza a ser desde la nutrición, se le agrega un plus, ¿sí? Un plus. Y ese plus es las ganas de ese intercambio con la mamá, el vínculo que se establece con el pezón, con el pecho. ¿Podemos cambiar? Bueno, no es justamente la que esperaba, pero vamos a seguir con esto. Después lo retomo. Acá yo hice 3 círculos, ¿sí? Está la anorexia, bulimia y obesidad. Algunos autores dicen que hay un continuo en estos trastornos, que muchos pacientes de la anorexia pueden pasar a la bulimia, de la bulimia pueden pasar a la obesidad. Todo está en relación a cómo me vinculo con el alimento y cómo me vinculo en la vida con mi nutrición, porque nosotros somos seres que nos nutrimos en la vida, ¿sí? Con una charla, con un encuentro con una hija, con un encuentro con los nietos, con un encuentro laboral, ¿sí? Nosotros nos vamos nutriendo y esa nutrición, en la medida que está equilibrada, tiene que ver con el amor. Cuando hay desequilibrios, llegamos a estos 3 círculos. Anorexia, o sea, ¿qué les pasa a la anorexia? La anoréxica se siente feliz sin comer. Ustedes dirán, pero ¿cómo se siente feliz? Ella tiene necesidad de controlar el alimento y restringirse. Y como no hay pensamientos que estén bien, no se da cuenta que se está haciendo daño, ¿sí? No tiene conciencia, esa parte espiritual, donde nosotros tenemos conciencia de nosotros como individuos en el mundo, y que darnos amor y hacer el bien, en ese momento en la anoréxica no está esa parte. Hay que desarrollarla, es como hay un déficit de esa parte del amor. Entonces, aparecen conductas muy extremas y muy destructivas y pesos bajísimos, ¿no? Yo muchas veces, la verdad que me asusto, trabajo, bueno, hay que internar, no hay que internar, porque bueno, están en el rango de la descompensación y la muerte. Saben que por este problema una persona puede tener un paro cardíaco y se puede morir en los grados de nutrición severos. La bulimia es la otra contracara. ¿Qué le pasa a la bulimia? La bulímica quisiera no comer y controlar la comida, pero no puede, fracasa en eso. Por eso usa un montón de sistemas que los llamamos sistemas de purga. Por ejemplo, los diuréticos, los laxantes, vomitar, hacer actividad física en forma excesiva, ¿sí? Y muchas veces esto, yo vi muchas adolescentes, y yo digo, ¿cómo puede ser?
pasaron 6, 7 años en forma secreta y en la casa no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que vomitaba. Bueno, se tendría que dar cuenta. No, muchas veces pasa en secreto y pasa en forma silenciosa. Hasta que, bueno, esto o se encuentra, o se dio cuenta la mamá, o el familiar, o de la escuela, siempre hay alguien que llama, avisa. Pero a diferencia de la anoréxica, la bulímica tiene sufrimiento y una vez que se detecta puede aceptar la ayuda. Entonces esta es una condición más favorable para hacer un tratamiento. Quiere el tratamiento. En cambio en la anoréxica lo que hay que hacer es construir este deseo del tratamiento, porque no hay, es como que, bueno, a mí me mandan de acá, me manda el doctor, me manda, pero no hay, aparentemente no muestra como un sufrimiento, aunque desde ya hay sufrimiento en el cuerpo y hay un desequilibrio muy importante biológicamente. ¿Se entiende? Pasamos otra. Bueno, yo puse discurso médico, discurso psicológico, que a veces se dan como antagónicos. Yo creo que nosotros, desde el trabajo, desde la clínica, tenemos que tratar de integrar. ¿Qué pasa con el discurso médico? Muchas veces se hacen diagnósticos de acuerdo al, ahora yo después lo voy a pasar, al DSM-5, que es el manual de psiquiatría de Estados Unidos, donde dice trastornos de la alimentación y enumera, pica, compulsiones nocturnas, bulimia, anorexia, así, todo está diagnosticado y claro. Ahora, desde la clínica a veces vemos que muchos pacientes están sobre, a mí me vino, en pandemia me vinieron un montón de pacientes que con el diagnóstico de bulimia no eran personas bulímicas, eran personas que se le ocurrió 1 o 2 veces vomitar, como un problema de la adolescencia, del desarrollo, que tuvo esa fantasía, o se juntó con amigas. Eso nada que ver cuando hablamos de la enfermedad bulimia grave, con vómitos, diuréticos, laxantes, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en no sobrediagnosticar a una persona, porque queda como muy cristalizada, y bueno, y la verdad que hace daño. Hace poco vino una familia con el diagnóstico de bulimia, ya le habían dicho a la madre que tenía que hacer hospital de día, que tenía que dejar la escuela. Bueno, la madre vino con un ataque de angustia, realmente, la madre, el padre, la chica, o sea, bueno, no, la chica está muy bien en este momento, está haciendo psicoterapia 1 vez por semana, está cambiando hábitos, está tratando de entender lo que le pasa, y bueno, no es una bulímica nerviosa. Entonces, bueno, realmente a veces en algunas instituciones se asusta mucho a los padres y se dan tratamiento que la verdad nada que ver de dejar la escuela, justamente vincularlo con los padres y que pueda integrarse a la escuela y hace muy bien. Bueno, estamos viendo qué le pasa con la comida, pero no tiene la gravedad. Entonces, bueno, el discurso médico a veces, o los diagnósticos, a veces son muy de escindir, dividir, cristalizar, así que bueno, por eso lo puse como antagónico. ¿Puedes pasar? Bueno, yo lo voy a hacer un poco rápido porque no sé si lo que se conocen como trastornos de la alimentación. Una es la pica. ¿Qué es la pica? Esto es del DSM-5, ¿sí? Es el último de los criterios de la Asociación Médica Psiquiátrica. Esto está dentro de trastornos alimentarios. Dice, ingestión persistente de sustancias no nutritivas, no alimentarias, durante un periodo mínimo de 1 mes. No sé, se le ocurre comer sabor a todo el tiempo.
o tierra, o cualquier, algo que no... Bueno, la ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias es inapropiada al grado de desarrollo del individuo. ¿También? El comportamiento alimentario no forma parte de una práctica culturalmente aceptada. Por ejemplo, comer todo el día sabor a tierra no es algo especialmente normativo. Si el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro trastorno mental o afección médica, incluido el embarazo, es suficientemente grave para justificar la atención clínica adicional. ¿Sí? Otro trastorno, trastorno de rumiación. Yo esto se los quería pasar rápido porque todo esto de los criterios que, como para que, bueno, sepan que existen estos trastornos, me pareció regurgitación repetida de alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Los alimentos se pueden volver a masticar, a mastigar, a tragar o a escupir. ¿Vieron la gente que chupa, muerde como chupa, mastica, tira, se escupe? La regurgitación repetida no se puede atribuir a una afección gastrointestinal asociada u otra afección médica. Por ejemplo, reflujo gastroesofágico, estenosis pilórica, dice que no. El trastorno alimentario no se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno de atracones o el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Si los síntomas se producen en el contexto de otro trastorno mental, son suficientemente graves para justificar atención clínica adicional. Trastornos de evitación, restricción. ¿Quieren que esto lo deje o lo leo? Como vos lo elijas, Mirta, si va a sumar a lo que seguí diciendo después, adelante. Sí. Por eso. Yo creo que suma porque es como algo muy, bueno, trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos, falta de interés aparente por comer o alimentarse, evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos, preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer, que se pone de manifiesto por el fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas y o energéticas asociadas a uno o más de los hechos siguientes. Bueno, trastorno de evitación, restricción de la ingestión de alimentos, pérdida de peso significativa o fracaso por alcanzar el aumento de peso, deficiencia nutritiva significativa, dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral, interferencia importante en el funcionamiento psicosocial. O sea, son casos, bueno, donde ya la alimentación pasa a traer complicaciones a nivel biológico. ¿Es la misma? Sí. Bueno. El mismo. El trastorno no se explica mejor por la falta de alimentos disponibles o por una práctica asociada culturalmente aceptada. El trastorno alimentario no se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa, y no hay pruebas de un trastorno en la forma que uno mismo experimenta el propio peso o constitución. ¿Seguimos? Bueno, anorexia nerviosa. Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, al sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o en niños y adolescentes al inferior al mínimo esperado. Miedo intenso a ganar peso o engordar.
o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. O sea, es terror y mucho miedo a comer, ¿sí? En muchos pacientes se da esto. Alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución. Influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. Es como que por ahí son pacientes que están muy debajo del peso, como está como normal, como que el médico tampoco a veces interviene, es como que siguen desnutridos mucho tiempo, ¿sí? Bueno, ahora faltarían las características de bulimia nerviosa. Ustedes saben que bulimia significa hambre de buey, hambre voraz. Eso quería decírtelo. Ingestión en un periodo determinado, por ejemplo, dentro de un periodo cualquiera de 2 horas, de una cantidad de alimentos que es claramente superior a lo que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. Hay una sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Ese es el criterio. La autoevaluación se ve debidamente influida por la constitución y el peso corporal. La alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. Claro, porque eso es una parte combinada. Bulimia nerviosa. La gravedad puede aumentar para reflejar otros síntomas y el grado de discapacidad funcional. Leve, un promedio de 1 a 3 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. Moderado, un promedio de 4 a 7 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. Grave, un promedio de 8 a 13 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. Extremo, un promedio de episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. Bueno, yo creo que esto lo pueden leer las chicas, ¿no? Los trastornos de atracones, porque son características que yo las puedo seguir leyendo, pero por ahí también sería importante poder desarrollar un poquito más los abordajes. A ver. Bueno, lo leo. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los 2 hechos siguientes: ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. Y 2, sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Los episodios de atracones se asocian a 3 o más de los hechos siguientes. Comer mucho más rápidamente de lo normal. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere. Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado.
Digamos, las personas bulímicas realmente, después de los atracones, sufren muchísimo, porque es una especie, como digo yo, de muerte física. Porque imagínense que ustedes comen todo lo que hay en la alacena, todo lo que hay en la heladera, son ingestiones totalmente desbordadas. En este caso, la persona después le duele la panza o vomita, se siente en un estado de depresión o se va a la cama a dormir, o por ahí a la mañana siguiente no puede retomar una actividad, ¿sí? Trastornos de atracones. Molestar intenso respecto a los atracones. Los atracones se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado. Quiere decir, no tienen ni vómitos, ni toman diuréticos, ni toman laxantes, ¿sí? Como en la bulimia nerviosa, y no se produce exclusivamente en el curso de la bulimia. La gravedad mínima se basa en la frecuencia de los episodios de atracones. La gravedad puede aumentar para reflejar otros síntomas y el grado de discapacidad funcional. Puede ser leve, de 1 a 3 atracones a la semana, moderado, de 4 a 7, y grave, de 8 a 13 atracones a la semana. Extremo, 14 o más atracones a la semana. Otro trastorno alimentario de la ingestión de alimentos especificado. Anorexia nerviosa típica. Se cumplen todos los criterios para la anorexia nerviosa, excepto que el peso del individuo, a pesar de la pérdida de peso significativa, está dentro o por encima del intervalo normal. Y otro trastorno alimentario es la bulimia nerviosa de frecuencia baja y o duración limitada. Se cumplen todos los criterios para la bulimia nerviosa, excepto que los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio menos de una vez a la semana y durante menos de 3 meses. Trastorno por atracón de frecuencia baja y de duración limitada. Se cumplen todos los criterios para el trastorno por atracones, excepto que los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio menos de una vez a la semana y durante menos de 3 meses. Y trastorno por purgas, comportamiento de purgas recurrentes para influir en el peso de la constitución. Por ejemplo, vómito autoprovocado, uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos en ausencia de atracones. Síndrome de ingestión nocturna de alimentos. Episodios recurrentes de ingestión de alimentos por la noche, que se manifiesta por la ingestión de alimentos al despertarse del sueño o por consumo excesivo de alimentos después de cenar. Existe conciencia y recuerdo de la ingestión. La ingestión nocturna de alimentos no se explica mejor por influencias externas, como cambios en el ciclo del sueño-vigilia del individuo o por normas sociales locales. La ingestión nocturna de alimentos causa malestar significativo y o problemas del funcionamiento. El patrón de ingestión alterado no se explica mejor por el trastorno por atracón u otro trastorno mental, incluido el consumo de constancias, y no se puede atribuir a otro trastorno médico a un efecto de la medicación. Predomina trastornos alimentarios no especificados, vieron que son un montón. Predominan los síntomas característicos de un trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos en la categoría diagnóstico
de los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. La categoría del trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos específicos, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico, por ejemplo, en servicios de urgencia. Bueno, acá volvemos al significado de la alimentación, que era un poco lo que yo les quería transmitir cuando hablaba del vínculo de la primera experiencia de satisfacción. ¿Se acuerdan que hablamos de la mamá, del vínculo con la mamá? De la sensación de hambre, que es desde lo nutritivo, el niño recibe la leche, hay una cuestión de necesidad y esto es biológico. Después, esto que comienza siendo biológico, aparece en un terreno de demanda de amor, un terreno psíquico. La boca, el niño, el pecho, la madre, el pezón, el cuerpo, como una zona de amor, una zona erógena. A veces no hace falta darle el pecho, ¿no? Ese vínculo que se establece desde el amor es con una mamadera. Es ese vínculo amoroso que se establece con la mamá o con la persona única y que tiene que hacer cargo de ese bebé. Porque cuando, digamos, no hay una persona única, Spitz, que es un psicoanalista inglés, lo estudió, se dan enfermedades en los niños, hospitalismo se llama, porque no hay una sola figura que le da de comer a ese bebé, ¿sí? No hay algo del vínculo, de la presencia o de la ausencia. O sea que fíjense qué importantes son estos primeros momentos. Pero aunque sean importantes y a veces definen, yo siempre digo que cuando una persona sufre, padece y se puede dejar ayudar, siempre esto se puede modificar. No creo para nada en el determinismo funcional. Siempre creo en algo de esa necesidad de transformación, de iluminación, de superación del ser humano, ¿sí? Bueno, acá estamos con la experiencia de separación, o sea, cuando el bebé no viene el pecho, la mamadera lo alucina. A veces vieron que hay chicos que chupetean el pulgar, o sea que se recrea esta situación con la mamadera o con el pezón. La alucinación no basta, reaparecen sensaciones de hambre, de malestar, que desencadenan el llanto o el grito. O sea que los ritmos biológicos se van haciendo por presencias y ausencias de la comida, la mamá o la persona que lo cuida. Y se va, a veces puede ser mucha comida, mucha presencia, a veces puede ser poca presencia, a veces estas señales no se decodifican del todo bien, pero cuanto más sentidos entren, la vista, el oído, la palabra, las caricias, el olfato, más nutritivo va a ser este vínculo. Y es más difícil desarrollar un trastorno alimentario, ¿sí? Porque en los primeros 5 años hay como marcas o huellas en la construcción del psiquismo y los trastornos. Bueno, qué pregunta. ¿Cómo es el abordaje con estos pacientes? Bueno, yo hace 43 años que me dedico a atender pacientes con trastornos alimentarios y permanentemente me hago esta pregunta. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo cada vez ser más creativa, más empática?
porque para mí es como una misión o una decisión de ayudar, ¿sí? A veces es muy difícil, a veces me vienen pacientes con yo digo que ya no es un diagnóstico, es como un prontuario, como que, no, tiene esto, esto y esto, y mágicamente se resuelve, milagrosamente, les diría. Y hay pacientes que vienen de una manera sencilla y queda como el síntoma muy cronificado y cuesta mucho que el paciente salga adelante. Pero es importante entender que es muy importante la empatía, la creatividad, el estudio, la responsabilidad, aprender a trabajar en equipo con un médico, con un nutricionista, si hace falta un psiquiatra, con un psiquiatra. Y bueno, son creo que desafíos terapéuticos que lamentablemente yo, desde que empecé a trabajar con estas situaciones, han crecido mucho, porque hay algo sociocultural de la imagen, del cuerpo, diríamos, algo como narcisista, si bien la mujer dice que no está, como que no queda, como que lo sociocultural cambió. Bueno, lamentablemente a un chico obeso le hacen bullying, eh, el sobrepeso todavía tiene mala prensa en la escuela, en los chicos. Nos falta mucha prevención, muchísima prevención. Bueno, no sé. Una de las cosas que yo uso en mi trabajo, yo trabajo mucho con visualizaciones, ¿sí? Trabajo también mucho con ejercicios de escritura. Trabajo mucho con meditación. Y el trabajo con los pacientes anoréxicos es que tomen conciencia de lo que les pasa, o sea, que pasen a ser pacientes, porque quizá al principio no hay una demanda de tratamiento. Entonces es un trabajo artesanal muy difícil de que tengan conciencia de que se están haciendo daño. Por eso siempre digo que es pasar de la clínica del desamor a una clínica del amor, porque el paciente, cuando también es muy gratificante, cuando está bien, se trata bien, se quiere mejor, se vincula mejor con sus pares, se vincula mejor con sus padres, se vincula, bueno, deja de lastimarse. Bueno, y una de las cosas con las que trabajo mucho es el concepto de transferencia y contratransferencia, que la transferencia designa el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes, esto es a nivel inconsciente, no es que a nivel consciente muchas veces me puede decir muchas cosas, pero a nivel inconsciente se detectan, se actualizan sobre ciertos objetos dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y de su modo especial dentro de la relación analítica. O sea, el eje en el trabajo se trata de una repetición de prototipos infantiles vividos con un marcado sentimiento de actualidad. Entonces, en la terapia se reactualizan ciertas situaciones vividas y en la medida que se pueden trabajar y poner en palabras, sanan. Casi siempre lo que los psicoanalistas denominan transferencia, sin otro calificativo, es la transferencia en la cura. La transferencia se reconoce clásicamente como terreno en el que se desarrolla la problemática de una cura psicoanalítica, caracterizándose por la instauración de modalidades, interpretación y resolución de la misma. Yo lo que quiero aclarar que yo me formé en el psicoanálisis y que yo no hago un trabajo psicoanalítico, sino que yo uso el recurso de la transferencia y la contratransferencia en mi tratamiento, ¿sí? Y la contratransferencia es el conjunto de reacciones inconscientes del analista
frente a la persona del analizado y especialmente frente a la transferencia de esta. Por eso yo todo el trabajo que hago con pacientes graves lo superviso justamente para limpiar el campo y para no quedar pegada a situaciones que a pesar de la experiencia puedo quedar pegada, porque siempre todos tenemos puntos ciegos en nuestra historia. Y con algunos pacientes, bueno, a veces se movilizan cosas difíciles, alguna enfermedad, un suicidio, una pérdida, ¿sí? Situaciones. Bueno, quería saber si hay preguntas. Si te parece, las dejamos para el final, Mirta. ¿Mm? Perfecto, bueno, entonces le doy para adelante. Bueno. Bueno, no le importa, pero yo hablo. ¿Esta es la misma? Bueno, yo puse casos clínicos. Bueno, casos clínicos. Bueno, yo tengo un montón de casos clínicos para comentarles de cómo trabajo. Mirta, ¿podrías dejar de compartir? Así pongo a todos los presentes. Ah, perdón, disculpe. Bueno, yo les quería decir que con respecto a los casos clínicos, tengo infinidad de situaciones clínicas que por ahí son interesantes en la medida que los pacientes que vienen a mí vienen muy recomendados. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se entra con una confianza y una transferencia muy positiva. ¿Me comprenden? O sea, ya vienen como, ¿sí? A mí me fue mal con un montón de pacientes, pero los que me llegan a ver vienen con una transferencia muy positiva. ¿Y esto qué hace? Genera más rápido el vínculo de confianza o de entrega que uno hace en el tratamiento. Porque imagínense que hablar de los vómitos, de los diuréticos, de los laxantes, de las compulsiones, da vergüenza. Yo, una paciente mía, estuvimos 6 meses trabajando con Camarita. Un día le dije, yo siento olor feo. Y ella me dijo, no puede ser. Sí, yo siento olor feo. Y ella me dijo, no puede ser porque no puedes sentir olor feo con la computadora. Yo siento, necesito que vengas y verte, en plena pandemia, ¿eh? Pero yo tengo mi consultorio y tengo un balcón que es todo que se abre. Bueno, la semana siguiente vino y le digo, ¿cómo puede ser? Me dice que sentís olor feo, si no se puede sentir. Le digo, porque hay algo que vos no me estás diciendo y estoy preocupada. Bueno, la cantidad de laxantes que tomaba esta chica, bueno, es para no creer. O sea, el daño que se estaba haciendo futura nutricionista. Bueno, ¿qué quiero decir? Que a veces el entrenamiento o el trabajar mucho con estos pacientes hace que uno desarrolle, no sé, empatía o darse cuenta o, bueno, por suerte esta paciente la alivió mucho poder contar eso, poder hablar. Hicimos un trabajo con una cajita. ¿Vieron los cajitas pastilleros? Los pastilleros donde se ponen pastillas, remedios. Bueno, fuimos sacando por semana uno, así fue dejando los laxantes. Hasta que tiramos la cajita. Pero ella creo que fue tal el impacto que yo me di cuenta, porque ella no lo podía nombrar, no lo podía decir, y tampoco se lo podía decir al novio, y ella se iba a vivir con el novio. Fíjense qué situación difícil, porque toman tantos laxantes, es un desastre directamente, ¿me comprenden? O sea, hay situaciones, la toma de diuréticos, laxantes, vómitos, en la convivencia es muy difícil esconderlo. Correcto. Sí. Damos espacio para las preguntas, ¿querés? ¿Te parece? Sí,
No, yo creo que va a estar interesante.